Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y como siempre es un gusto estar con ustedes. Recuerden que si aún no han escuchado los primeros episodios, los invito a hacerlo. Pueden escucharlo a través de Spotify, YouTube y Google Podcast. Solamente búsquenos como Punto T. Y ahora ya contamos también con perfil de Instagram. Pueden buscarnos como Punto T Podcast. Recuerden que si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse y seguirnos. En este quinto episodio, les platicaré acerca de una de las productoras que se encargó de realizar películas de horror prácticamente desde que el cine de este género comenzó. Por supuesto que hubo otras casas productoras, pero hoy nos centraremos en la Universal y sus monstruos. Muchas de las películas que mencionaré ya las hemos abordado en episodios anteriores, así que habrá muchos títulos que ya se les harán conocidos. Pero antes, considero que para que podamos entender aún mejor cómo es que después de un gran apogeo cayó en total decadencia, hablaremos de un concepto que, de hecho, persiste hasta nuestros días y es denominado como Star System. Entre 1910 y 1920, Estados Unidos ya despuntaba a escala mundial como líder del mercado cinematográfico. Los estudios de Hollywood empezaron a manejar mucho más presupuestos, y sus magnates enseguida se dieron cuenta de que las estrellas reconocidas ayudaban a atraer al gran público y a alcanzar el éxito con una producción. Gracias a ellas, los productores minimizaron los riesgos y rentabilizaron cuantiosamente sus producciones. Como consecuencia, los grandes estudios cinematográficos no tardaron en diseñar un sistema que se encargara de experimentar al máximo a aquellas estrellas de la época. Greta Garbo, Mary Pickford, Douglas Fairbanks. Quizá no te suenan demasiado porque han pasado mucho tiempo, pero en sus días estos artistas eran casi percibidos como dioses. El público tenía de ellos una imagen idealizada. Los veía como héroes inalcanzables, pero en realidad su vida privada estaba completamente impuesta por los estudios. Las superestrellas actuaban, vestían, hablaban y llevaban una vida exactamente de la manera que les dictaban. Realmente eran más unos personajes creados que personajes reales. En algún momento esa burbuja tendría que explotar, y lo hizo unos 30 años después, en los años 50. Pues los intereses de los actores y de las productoras no estaban alineados. En cuanto al cine de terror, también se contó con estas denominadas superestrellas, y a continuación les platicaré sobre algunas de las más importantes. Comenzaremos con algunos de los actores que ya hemos mencionado con anterioridad. Lon Chaney. Él nació en Colorado Springs, Colorado, el 1 de abril de 1983, y murió en Los Ángeles, California, el 26 de agosto de 1930. Apodado El Hombre de las Mil Caras, fue un actor estadounidense durante la era del cine mudo, considerado uno de los actores más versátiles de los comienzos del cine. Es recordado principalmente por sus interpretaciones de personajes torturados, a menudo grotescos y afligidos, y por su habilidad para el maquillaje. Hijo de Frank Chaney y Emma Alice Kennedy, ambos padres eran sordos, por lo que Chaney aprendió desde niño a comunicarse por pantomima. En 1902 comenzó su carrera en los escenarios y viajó con actores populares de teatro y el vodevil. Entre los años 1912 y 1917, Chaney trabajó bajo contrato para Universal Studios, con la que realizó pequeños papeles. En esta época, Chaney se hizo amigo de la pareja de los directores Judy Grace y Ida Mar Park, quienes le dieron trabajos más importantes en sus producciones. Apareció en varias películas dirigidas por Todd Browning, donde solía interpretar a personajes disfrazados o mutilados, entre ellos el lanzador de cuchillos Alonso el sin brazos en garras humanas, con Joan Crawford. En 1927, Chaney actuó junto a Conrad Nagel, Marcel Day, Henry Woodhull y Polly Moran en el clásico de terror La Casa del Horror
o London After Midnight de Todd Browning, que quizás sea la película perdida más famosa de la historia. Su última película fue un remake sonoro del clásico mudo El Trío Fantástico, en 1930. Fue su única película sonora y la única en la que utilizó su voz tan versátil. Chaney firmó una declaración jurada donde establece que 5 de las voces principales en la película, que fueron el ventríloco, la anciana, el loro, el muñeco y la chica, son en realidad suyas. Pese a que Chaney creó a 2 de los personajes más grotescamente deformados de la historia del cine, Quasimodo, el campanero de Notre Dame, y Eric, del fantasma de la ópera, sus representaciones buscaban una reacción de simpatía y tristeza entre la audiencia y no aterrarlos o hacerlos sentir rechazo hacia esos personajes desfigurados que tan solo eran víctimas del destino. Quería recordarle al público que incluso quienes se encuentran más abajo de la escala de la humanidad pueden tener en su interior la capacidad de sacrificio, escribió Chaney en la revista Movie. William Henry Pratt nació en Londres el 23 de noviembre de 1987 y murió el 2 de febrero de 1969. Conocido como Boris Karloff, fue un actor británico famoso por sus papeles en películas de terror, siendo el más famoso El monstruo de Frankenstein. Su altura y el éxito de Frankenstein lo encasillaron en el género de terror, donde realizó numerosas películas para la Universal Pictures. Aunque participó en otros géneros como en La patrulla perdida de John Ford en 1934, Karloff interpretó al monstruo de Frankenstein 2 veces más: La novia de Frankenstein en 1935 y Son of Frankenstein en 1939, con Lugosi como el loco Igor. Precisamente con Lugosi coincidió en otros 2 importantes títulos: El gato negro de 1934 y El cuervo de 1935. Bela Ferenc-Denso-Blasco nace entre el 20 de octubre y el 29 de octubre de 1982. Muere el 16 de agosto de 1956. Conocido mejor como Bela Lugosi, fue un actor austrohúngaro sumamente conocido por haber interpretado al conde Drácula tanto en producciones de Broadway como en Drácula de 1927 y en la película de Drácula de Todd Browning de 1931. Lugosi comenzó su carrera como actor en Europa, trabajando en distintas obras de Shakespeare. Durante la Primera Guerra Mundial participó como teniente de infantería y tras la contienda formó parte activa de la izquierda de su país y fundó el Sindicato de Actores. En 1917 contrajo matrimonio con Ilona Smith, de la que se separaría en 1920. Tuvo que exiliarse debido a su actividad política, primero a Alemania en 1919 y posteriormente abandonando Europa y llegando a Estados Unidos. Allí consiguió el papel de su vida, el del conde Drácula, que interpretó primero en los teatros de Broadway y en la obra Drácula de 1927, y en diversas giras y que posteriormente llevó a la pantalla de la mano de Todd Browning en Drácula de 1931. La película fue un éxito, pero Lugosi se encasilló en papeles de terror con películas como White Zombie y Scared to Death. Rechazó interpretar al monstruo de Frankenstein, pero realizó un buen trabajo interpretando al trastornado Igor en 2 secuelas, Son of Frankenstein y Ghost of Frankenstein, antes de aceptar interpretar finalmente al monstruo en Frankenstein Meets the Wolfman. También tuvo un pequeño papel en la comedia clásica Ninotchka junto a Greta Garbo. Interpretó por última vez a Drácula en la película Bud Abbott and Lou Costello Meet Frankenstein en 1948. Uno de los casos más conocidos de los primeros universos cinematográficos es el de los monstruos clásicos de la Universal, que conectaba las historias de Drácula, el hombre lobo, la momia o el monstruo de Frankenstein. Una franquicia fílmica que nació durante los años 20 y que fue resucitada durante la segunda década de los 2000, en la forma de un proyecto que fue bautizado como Dark Universe.
y que por unas razones u otras nunca llegó a ser lo que se esperaba. Universal tenía a su disposición a algunos de los personajes más icónicos y queridos del terror, además de las representaciones de dichos monstruos que formaron en gran parte la imagen que la audiencia tenía de ellos. Además, estos hitos del género han sido la inspiración para infinidad de personajes que deben de las influencias que estos clásicos marcaron. Es imposible negar las similitudes entre el hombre que ríe y el inolvidable Joker de DC Comics, o la influencia que el bondadoso monstruo de Frankenstein y la doble personalidad de Dr. Jekyll y Mr. Hyde tuvieron a la hora de crear personajes como Hulk, un ser incomprendido con una doble naturaleza que pone en conflicto al monstruo y la persona. Y a continuación mencionaré algunas de las películas que formaron parte de este universo de monstruos clásicos de la Universal. El jorobado de Notre Dame, dirigida por Wallace Worsley en 1923. El jorobado de Notre Dame está inspirado en la novela homónima de Victor Hugo y reproduce con gran fidelidad la mayor parte del texto, incluyendo la sordera de Quasimodo por su trabajo en el campanario de catedral. Aunque muchos pueden alegar que el jorobado de Notre Dame dista mucho de ser una historia de horror, se considera a Quasimodo como el primero de los monstruos de la Universal. Esto por su evidente deformidad, la repulsión provocada a lo largo de su historia, dentro y fuera de ella, y por el excelso trabajo de maquillaje que portó Lon Chaney, el cual hizo pensar a muchos que en realidad se trataba de un jorobado. Para interpretar a Quasimodo, Lon Chaney tuvo que utilizar una incómoda joroba que pesaba entre 4.5 y 7 kilos. Sin embargo, esto no fue lo peor del rodaje, ya que el histrión tenía que utilizar un aparato que mantuviera unidas sus piernas para simular el caminar extraño del jorobado, tecnología que lesionaría extremidades provocándole un importante dolor por el resto de su vida. Curiosamente, esta dolorosa caracterización fue una creación del propio Lon Chaney. El fantasma de la ópera de 1925, de Rupert Julian. Inspirada en la novela de Gaston Leroux, El fantasma de la ópera es señalada como la adaptación más fiel dentro de los monstruos de la Universal. No obstante, el filme incluye numerosos cambios en la historia del personaje que da vida a la obra, siendo el desenlace muere a manos de una turba enfurecida que la arroja al río Sena, el más importante. Esto se debió a que el desenlace original, el fantasma deja que Christine se marche con Raoul, provocando la muerte del monstruo a consecuencia de un corazón roto. Fue muy mal recibido en funciones previas al estreno, lo que obligó a la producción a pensar en un cierre más climático. Tras el impresionante éxito del jorobado de Notre Dame, Universal dio absoluta libertad a Lon Chaney para dar vida al nuevo monstruo, siguiendo fielmente la descripción de la novela de Gaston Leroux, en el que se describe al personaje como una calavera. Chaney maquilló sus ojos de negro para dar profundidad a su mirada, jaló la punta de su nariz hacia arriba con un gancho colocado en las fosas nasales y se colocó una monstruosa dentadura en la boca. A la fecha se le califica al maquillaje de Lon Chaney del fantasma como el más fiel de todos los tiempos. E incluso las historias cuentan que algunos sectores del público se desmayaron cuando vieron a su rostro por primera vez. Vale la pena destacar que esta fue la última cinta de monstruos clásicos de Universal protagonizada por Lon Chaney, ya que al poco tiempo firmó un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. Sin embargo, su monstruoso legado continuaría a través de su hijo Lon Chaney Jr. Drácula, Todd Browning, 1931. La cinta está basada en el clásico homónimo de Bram Stoker, y aunque muchos lo consideran el mejor clásico de horror de los monstruos de la Universal, lo cierto es que tiene numerosas diferencias en comparación con su versión impresa. Esto se debe a que los arcos de algunos personajes se modificaron para el largometraje, aunque sus respectivas naturalezas se mantienen sumamente fieles. A esto agregaremos que la base de la historia se respetó, así como la astucia y la valentía del legendario Van Helsing.
Mención aparte para la brillante interpretación de Bela Lugosi como Drácula, quien se mantiene como la versión definitiva del vampiro. Aunque Bela Lugosi es y siempre se le recordará por su encarnación de Drácula, el actor nunca fue el primer candidato para interpretar al vampiro, sino que irónicamente fue una de las últimas opciones de la producción. Esto se debe a que el productor Carl Laemmle Jr. anhelaba ver a Lon Chaney de regreso con Universal para interpretar este monstruo. Lamentablemente, esto resultó imposible cuando se diagnosticó a Chaney con cáncer de garganta en 1928 y murió en 1930. Por si esto fuera poco, la Gran Depresión provocó que el estudio cortara drásticamente los presupuestos en sus producciones, por lo que Laemmle Jr. se vio obligado a buscar otros actores más económicos. Algunos de los candidatos fueron Paul Mooney, John Bray y Arthur Edmund Clarke, pero al final la producción se inclinó por Lugosi. Hoy es imposible imaginar a alguien más en ese papel. Llegamos con el filme Frankenstein de James Whale de 1931. Frankenstein está inspirada en la novela homónima de Mary Shelley, publicada por primera vez en 1819 y causante de una gran polémica entre los lectores por su trama absurda. Al igual que muchos clásicos, el tiempo ha dado justicia a la obra, convirtiéndola en un referente inmediato del terror y la ciencia ficción. A pesar de esto, la adaptación de 1931 tiene notables diferencias con la obra original. El ayudante Fritz no existe. Todos los experimentos se crean en secreto. La criatura escapa sin que su creador alerte a nadie y muy especialmente el trágico desenlace. Aunque las cintas clásicas de monstruos de la Universal se llevaron al cine con gran cuidado para evitar la censura, la naturaleza de algunos personajes representó un duro reto para el estudio. Frankenstein es un claro ejemplo de ello, pues la cinta sufrió toda clase de censuras en los años siguientes a su estreno. El ejemplo más evidente es la secuencia donde el monstruo ahoga a una niña en un lago, lo cual se eliminó por años, provocando que el público tuviera que asumir cómo fue el deceso de la pequeña. Asimismo, el momento en que Frankenstein se compara con Dios también se censuró con un poderosísimo trueno. Las escenas censuradas fueron mostradas nuevamente en 1986, mientras que la comparación con Dios fue corregida hasta 1999. La momia, de Karl Freund, de 1932. A diferencia de las cintas previas, La momia fue el primer monstruo de la Universal que careció de un texto original en el cual inspirarse, ya que la idea surgió a partir de la apertura de la tumba de Tutankamón en 1922, lo cual desató una serie de aparentes maldiciones en varios de sus descubridores. Para solucionar el problema, la producción decidió basarse en Drácula de Bram Stoker para desarrollar la historia, lo cual explica la presencia de un monstruo que pretende pasar desapercibido en la sociedad actual. Tras la fama adquirida por su interpretación del monstruo de Frankenstein, Universal no solo ofreció este nuevo monstruo a Boris Karloff, sino que decidió basar gran parte de publicidad en su persona. Uno de los mayores retos del rodaje fue el complejo maquillaje utilizado por Karloff al inicio del filme, el cual estaba basado en imágenes de Ramsés III y tomaba 8 horas para colocarse y 2 más para removerse. Afortunadamente para el actor, el maquillaje utilizado en casi todo el filme fue mucho menos complejo y requería menos tiempo para su colocación. El hombre lobo de Londres, dirigida por Stuart Walker en 1935. Aunque El hombre lobo de Londres es una historia original, el filme recibió numerosas críticas por sus semejanzas con la adaptación de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Esto se debe a que el filme no solo tiene similitudes en la historia, sino también en el vestuario de los personajes. Como prueba, una de las transformaciones muestra a Glendon vistiendo un elegante atuendo compuesto por un abrigo, sombrero y bufanda. La cinta pasó con más penas que glorias por las salas de cine y el tiempo se encargaría de opacarla todavía más tras el estreno de El hombre lobo de Lon Chaney Jr. Eso sí,
nadie podrá quitarle la gloria de ser el primer largometraje que cuenta con la aparición de un licántropo. La novia de Frankenstein, dirigida por James Whale en 1935. Aunque La novia de Frankenstein es la primera secuela del monstruo, su guión incluye numerosos elementos de la obra de Mary Shelley, que se omitieron en Frankenstein. Un claro ejemplo de ello es el monstruo femenino que es anhelado por la criatura en el impreso, pero nunca es construido por el creador. Asimismo, la secuela nos permite ver un ser que anhela integrarse a la sociedad al igual que el libro. El monstruo aprovecha la ceguera de un hombre para acercarse sin sufrir rechazo, pero eventualmente aterra a todos a su alrededor. Menciona aparte a Elsa Lanchester, quien además de interpretar a la novia, también da vida a Mary Shelley, deseosa de continuar su obra. Al igual que su predecesora, La novia de Frankenstein sufrió toda clase de censuras y críticas al poco tiempo de su estreno. Las referencias a Dios recibieron severas críticas nuevamente. El monstruo aparece virtualmente crucificado en una secuencia. El Dr. Pretorius fue calificado de homosexual. Las miradas de Frankenstein al cuerpo inanimado de la novia fueron consideradas una forma de necrofilia y el escote de Elsa Lanchester en su interpretación de Mary Shelley fue considerado demasiado atrevido. Hombre Lobo, de 1941, dirigido por George Wagner. Aunque muchos piensan que El Hombre Lobo está basada en la leyenda narrada en forma poética a lo largo del filme, que se recuerda en gran parte de las secuelas que involucran el monstruo, lo cierto es que El Hombre Lobo es una historia original, y esa breve prosa se creó específicamente para este largometraje. Contrario a lo que muchos pudieran imaginar, la historia está basada en las experiencias del guionista Kurt Siodmak en la Alemania nazi, quien demostró la manera en que un hombre bueno puede convertirse en un violento animal. Lo más curioso es que gran parte de la mitología que conocemos sobre los hombres lobo, incluyendo la conversión por ataques y la muerte por plata, se originó en esta película. El maquillaje utilizado por Lon Chaney Jr. en El Hombre Lobo originalmente se diseñó para Henry Hull en El Hombre Lobo de Londres, pero el histrión se negó a aportarlo porque era sumamente incómodo. El caso de Lon Chaney Jr., hijo del actor que protagonizara El Fantasma de la Ópera, fue completamente diferente, pues aceptó humildemente el incómodo maquillaje y las innumerables molestias durante el rodaje del filme original y sus secuelas. Vale la pena destacar que Lon Chaney Jr. fue el único actor que interpretó al hombre lobo clásico en cada una de sus apariciones, describiéndolo como su bebé. Lamentablemente, su maquillaje tuvo que sufrir algunos cambios dramáticos durante la Segunda Guerra Mundial, ya que el pelo de Jack utilizado para crear al monstruo escaseó dramáticamente durante mediados y finales de los 40. Y finalmente cerramos este episodio con El monstruo de la Laguna Negra, de 1954 y dirigida por Jack Arnold. El monstruo de la laguna se originó en una conversación entre Gabriel Figueroa y el productor William Allan, cuando el mexicano le habló sobre el mito de una criatura humanoide que habitaba en Sudamérica. Allan tomó nota del mito y unos años más tarde recurrió a La Bella y la Bestia para crear su historia. La película obtuvo una novelización en 1977, aunque gran parte de los personajes, también la criatura, sufrirían importantes cambios en el proceso. El filme ha servido como inspiración en el diseño de muchos otros personajes. Ape Sapien de Hellboy y Tritón de Humans están basados en este personaje, mientras que Aquaman ha portado una armadura con estructura similar a la criatura. Y claro, a esto le sumamos el mítico hombre anfibio de la forma del agua de Guillermo del Toro. Sin embargo, la fama del monstruo va más allá de la cultura popular, ya que existe un anfibio fósil descubierto en un pantano por la paleontóloga Jenny Clark. Gran parte de la decadencia de este universo se debió a la repetición de historias que posteriormente fueron surgiendo
y que iban sacando muchas secuelas de ellas. Algunos también consideran que el ver repetidamente a los mismos actores o los mismos rostros, aunque con diferente caracterización, también fue parte de lo cual llegó un momento en el que la gente ya no veía esas películas. Aunque es muy contradictorio cómo hoy en nuestros días, a pesar de que en algún momento la gente se cansó, hoy en día los clásicos sigue siendo la fórmula confiable por parte de los estudios. No vamos muy lejos. Hoy en día están haciendo todavía remakes o nuevas adaptaciones de los clásicos. Apenas hace unos días, no sé si leyeron o vieron, que sacaron información sobre la nueva película de Nosferatu, que bueno, va a tener como otra visión, pero al final sigue siendo el mismo personaje revolucionado. Y también la gente, creo que hoy en día, si le presentas algo nuevo, muy difícilmente lo va a ver. Creo que no sé si sea el morbo o que le llame la atención el ver el mismo personaje que ya vio en otras películas, cómo es que lo siguen adaptando. Pero ustedes, ¿qué piensan al respecto? No olviden dejarnos sus comentarios. También, si hay alguna película de la que no hice mención, pero les gustaría que platicáramos, también déjenoslo por ahí. Fue un placer estar con ustedes en el momento en el que hayan elegido escuchar el episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y que tengan dulces y macabras pesadillas. Hasta la próxima.